Hola a todos. Desde hace poco, en los medios de comunicación se habla constantemente de los llamados metales de tierras raras y de cómo algunos países quisieran tener acceso a ellos. Pero en realidad, si lees este libro, queda claro que los metales de tierras raras ya se están convirtiendo en el nuevo petróleo, es decir, en un recurso estratégico por el que pueden surgir nuevos conflictos. ¿Qué son estos metales y por qué son tan importantes? Bueno, vamos a averiguarlo. Hasta mediados del siglo XX, los principales metales estratégicos utilizados en la industria eran el hierro, el cobre, el níquel y el manganeso. Sin embargo, desde la década de 1970, el progreso tecnológico comenzó a desarrollarse a un ritmo exponencial, lo que llevó a la industria a necesitar nuevos metales y materiales que antes no se utilizaban. Estos materiales resultaron ser nuevos tipos de cerámica, vidrio y semiconductores, así como diversas aleaciones. Y todos ellos estaban compuestos por una auténtica mezcla de diversas sustancias, cuyas propiedades mejoraban significativamente al añadirles compuestos de metales de tierras raras. Por ejemplo, la adición de una pequeña cantidad de óxido de lantano al vidrio mejora significativamente su resistencia a los álcalis, y una pequeña cantidad de compuestos de disprocio y europio añadidos al aluminato de estroncio crea algunos de los luminóforos más eficaces con un resplandor duradero. Y para que lo entiendan mejor, echemos un vistazo general a la tabla periódica de los elementos químicos y encontremos aquí esos mismos metales de tierras raras. Sí, aquí están. Son 17 metales que conforman la fila inferior de los llamados lantánidos, en honor al metal lantano, así como el itrio y el escandio, que se encuentran un poco aparte. Estos metales pronto desempeñarán un papel fundamental en la energía y la transmisión de información en todo el mundo. Por ello, en 2022, el Servicio Geológico de los Estados Unidos incluyó las tierras raras como elementos estratégicos, de los cuales dependerá el poderío de ese país. Es paradójico, pero si miramos la tabla de abundancia en la corteza terrestre, la presencia de las tierras raras no es mucho menor que la del estaño, y es un poco mayor que la del mercurio. Pero ¿por qué entonces estos metales se llaman tierras raras? La cuestión es que, a menudo, sus yacimientos suelen estar muy dispersos, es decir, muy alejados unos de otros. Por ejemplo, vale la pena mirar este mapa, en el que se muestran las principales reservas de tierras raras en todo el mundo. Como vemos, los yacimientos significativos de tierras raras están en pocas partes del mundo, y además, no siempre es rentable extraerlos comercialmente. Sin embargo, en minerales como la monacita o gadolinita suelen hallarse juntas. Si se encuentran yacimientos de estos minerales, de ellos se obtienen casi todos los metales. En teoría parece sencillo, pero por la similitud de sus propiedades químicas, separar algunos metales entre sí es extremadamente difícil. No es casualidad que el metal de tierras raras más raro, el lutecio, fuera descubierto solo en 1906 y que se obtuviera en forma pura solo 47 años después, ya después de que la humanidad probara la primera bomba de hidrógeno. Pero aún así, además del metal de tierras raras más raro, repasemos brevemente todos los demás para entender dónde se utilizan estos metales y por qué su valor solo aumentará en el futuro. Comencemos con el escandio, que es un metal bastante ligero con un tono ligeramente amarillento. En la naturaleza, al igual que muchos otros elementos de tierras raras, el escandio se encuentra en minerales como la gadolinita o la tortveitita. Sin embargo, en todo el mundo existen muy pocos lugares donde estos minerales se encuentran en forma concentrada, por lo que el escandio a menudo se extrae como un subproducto de la minería de uranio o hierro. Por esta razón, el escandio tiene el precio más alto de todos los metales de tierras raras, alcanzando aproximadamente 40 euros por gramo. Para obtener escandio metálico, primero su óxido se mezcla con ácido fluorhídrico y luego se reduce a metal utilizando calcio metálico. De hecho, casi todos los metales de tierras raras se obtienen de manera similar. Al igual que con otros metales de tierras raras, hoy en día el escandio se utiliza exclusivamente como aditivo. Por ejemplo, las aleaciones de aluminio con una adición de entre 0,1% y 0,5% de escandio resultan mucho más resistentes que el aluminio puro, debido a la formación de granos cristalinos más pequeños dentro del metal, lo que reduce la fatiga y la formación de grietas. Hoy en día, estos tipos de aleaciones se utilizan para fabricar los fuselajes de los cazas, así como cierto equipamiento deportivo, pero creo que saben que para algunos países hoy en día, tener reservas de escandio es una prioridad, ya que, probablemente, los cazas son más importantes para el país que el equipamiento deportivo ligero.
El siguiente después del escandio es el itrio, que ya es un metal brillante, como el escandio, y que se oxida débilmente al aire. Sin embargo, a diferencia del escandio, el precio del itrio es mucho menor debido a su mayor abundancia en la corteza terrestre, así como a la extracción más sencilla de las rocas. Por esta razón, hoy en día, a partir de óxidos de itrio y aluminio, se fabrican muchos tipos de granates de itrio y aluminio, que se utilizan en láseres de estado sólido ampliamente empleados actualmente en la medicina. Además, si se mezcla óxido de itrio con ácido nítrico, nitrato de cobre, nitrato de bario y ácido cítrico, al calentar fuertemente esta mezcla se forma un polvo negro que se utiliza para sintetizar cerámica superconductora de alta temperatura. Para que esta cerámica pase al estado superconductor, se puede usar nitrógeno líquido, que es bastante barato, en lugar del carísimo helio líquido que antes se requería para los superconductores de baja temperatura. Este tipo de cerámica en el futuro ayudará a crear trenes de levitación magnética más económicos, ya que actualmente se están desarrollando cables superconductores capaces de soportar corrientes enormes, lo que permite crear imanes superpotentes y asequibles, capaces de sostener grandes pesos en el aire gracias al campo magnético. Después del litrio, pasamos a la llamada serie de los lantánidos, que lógicamente comienza con el metal lantano. Este metal, al igual que los 7 siguientes, tiene una actividad química mucho más alta, ya que en la tabla periódica de los elementos se encuentra más cerca de los metales alcalinos. Para que sea más claro, les mostraré cómo debería verse realmente la tabla periódica en su forma extendida, porque a menudo los lantánidos y actínidos se colocan en la parte inferior. Sí, ahora se puede ver claramente que el lantano está más cerca de los metales alcalinotérreos oxídicos, por lo que sus propiedades químicas son más similares a las del bario. Al exponerse al aire, el lantano se oxida muy rápidamente, por lo que es mejor almacenarlo en una atmósfera de argón o en aceite mineral. El lantano reacciona muy activamente con el ácido fluorhídrico, formando fluoruro de lantano, que actualmente se utiliza para crear un vidrio especial llamado C-Blanc, del cual hoy se fabrica la mayor parte de la fibra óptica utilizada para el Internet de alta velocidad. Además, debido a su alta reactividad química, el lantano en forma metálica se utiliza hoy en la composición del ferrocerio, o simplemente pedernal de los encendedores, que al frotarse contra la rueda producen chispas incandescentes. Aquí el lantano ayuda a la autoignición de los metales junto con el cerio. Por cierto, hablando del cerio, este metal, al igual que el lantano, es químicamente muy reactivo, por lo que se conserva mal al aire y con el tiempo se convierte en polvo de dióxido de cerio. Por cierto, en esta presentación de diapositivas se puede ver claramente cómo se conservan los metales de tierras raras al aire. Se puede notar que junto con el lantano, el cerio está entre los más reactivos, por lo que es mejor almacenar estos metales en ampollas en una atmósfera inerte. Se obtiene a partir de uno de los minerales más comunes para la extracción de elementos de tierras raras, la monacita. Por cierto, este mineral es conocido por su alta radiactividad, debido al contenido de compuestos de torio, el metal radiactivo más común en la Tierra. También es interesante que hoy en día el torio y sus compuestos se utilizan raramente, debido a las preocupaciones de la gente sobre su radiactividad. Además, el torio ya ha sido desplazado por metales de tierras raras más seguros. Por esta razón, especialmente en China, se han formado enormes montañas de óxido de torio técnico que nadie necesita y que es un subproducto de la producción de metales de tierras raras. En China, por supuesto, esto se encubre de todas las formas posibles, pero la extracción de tierras raras continúa. Pero volvamos al serio. Debido a su alta abundancia, este metal fue el primer metal de tierras raras que se descubrió. Además, su óxido es el más fácil de extraer del monacita debido a su diferente estado de oxidación, que lo distingue de otros lantánidos. El óxido de cerio obtenido hoy en día se utiliza junto con el óxido de itrio para crear inusuales redes incandescentes capaces de convertir la energía térmica de la combustión del gas en luz. Este efecto también se llama candoluminiscencia. Y los óxidos de los metales de tierras raras, en este sentido, son muy eficaces debido a la estructura inusual de su capa electrónica. Después del cerio en la tabla, vienen el praseodimio y el neodimio, los metales más importantes hoy en día para la producción de potentes imanes de neodimio. El caso es que uno de los compuestos con mayor capacidad magnética en la actualidad es el compuesto de neodimio, hierro y boro, que ahora se denomina intermetálico, es decir, no una aleación, sino precisamente un compuesto de metales con boro. Por lo general, los intermetálicos son muy frágiles, lo cual se puede comprobar si accidentalmente se unen un par de imanes de neodimio potentes o si se les golpea con un martillo. Con un golpe fuerte, un imán de este tipo se desmenuza fácilmente y produce chispas, ya que el neodimio en la composición del intermetálico es un metal bastante reactivo. Si se disuelve un imán triturado de este tipo en ácido y luego se añade ácido oxálico a la solución, en teoría se podría obtener oxalato de neodimio puro a partir de ese imán.
A diferencia de otros metales de tierras raras, cuyos compuestos suelen ser blancos, los compuestos de neodimio tienen un color violeta, por lo que distinguir el neodimio de otros metales por su color será bastante fácil. Si se calienta el oxalato obtenido del imán disuelto, este se descompondrá en óxido, y así se podrá confirmar que realmente se utiliza neodimio en el imán, ya que el polvo debería cambiar su color a rosado. Sin embargo, al calentar, se puede ver que además del neodimio, hoy en día se utiliza algún otro metal en estos imanes, ya que el color aquí cambió a un tono marrón oscuro. Después de una pequeña investigación, descubrí que en los imanes modernos, además del neodimio, también se añade praseodimio, ya que su óxido tiene precisamente ese color marrón oscuro. Además de que esto resulta más económico, el praseodimio, al igual que otros metales de tierras raras, se añade al neodimio para mejorar la resistencia a la corrosión de estos imanes, así como para mejorar su capacidad de desimantación. Como pueden imaginar, hoy en día muchas industrias dependen de este tipo de imanes, que son el corazón de las turbinas eólicas o de los motores en los automóviles eléctricos. De hecho, el 95% de todos los ingresos obtenidos de la extracción y producción de metales de tierras raras proviene de la industria de fabricación de esos mismos imanes permanentes de neodimio. Y creo que no es ningún secreto que en los próximos años la industria de los potentes imanes de neodimio-praseodimio solo seguirá desarrollándose, al igual que la economía de los países que controlan la extracción de estos metales de tierras raras. El propio praseodimio, que se añade a esos imanes, es muy similar al neodimio en sus propiedades químicas. Aunque es un poco más barato que el neodimio, lo único que distingue claramente al praseodimio del neodimio es el color verde de sus compuestos, a diferencia del tono rosado-violeta de los compuestos de neodimio. Además del neodimio y el praseodimio, a veces también se añade el metal samario a esos mismos imanes potentes, que ya me cuesta llamar imanes de neodimio, para mejorar sus propiedades magnéticas. El samario en sí mismo, al igual que el neodimio y el disprocio, también posee una alta reactividad química, por lo que en forma metálica se almacena en un frasco sellado, en una atmósfera de argón. Si este metal se combina con cobalto, al magnetizarlo se pueden fabricar imanes de samario-cobalto bastante potentes, capaces de soportar temperaturas de hasta 700 grados Celsius sin desmagnetizarse. Para comparar, esos mismos imanes de neodimio-praseodimio pueden desmagnetizarse ya a 110 grados Celsius. Así que el samario hoy en día también es muy importante en la fabricación de imanes de alta temperatura, que también se utilizan frecuentemente en la industria, así como en el ámbito militar. Después del neodimio, el praseodimio y el samario, en la tabla periódica se encuentra el europio, que sin embargo se diferencia considerablemente de sus compañeros de tierras raras en cuanto a propiedades químicas. A diferencia del samario, que apenas reaccionaba incluso con ácido acético, el europio ya reacciona con agua común, como si no fuera un metal de tierras raras, sino más bien uno alcalino-térreo. Después de la reacción con agua, el hidróxido de europio obtenido puede ser calcinado para obtener su óxido, que es la materia prima principal para los compuestos de europio. A primera vista, el óxido de europio parece una sustancia blanca, pero si se enciende una lámpara de luz ultravioleta, el óxido de europio inmediatamente brillará con un color rojo. Hace unos 30 años, los compuestos de europio se utilizaban a menudo para crear luminóforos en los televisores antiguos, capaces de brillar con luz roja cuando los electrones del cañón electrónico del televisor los impactaban. Pero ahora, los compuestos de este elemento se utilizan principalmente en las pantallas QLED, capaces de reproducir los matices más sutiles de color en las pantallas más modernas de puntos cuánticos. Además, si se añade solo 0,5% de compuestos de europio al aluminato de estroncio, este brillará inmediatamente con luz verde bajo los rayos ultravioleta, creando un luminóforo con una posiluminiscencia bastante prolongada. Por cierto, actualmente se aplican en muchas manecillas de relojes, así como en acumuladores de luz. Así que el europio también es ahora un metal bastante importante. Después del europio le sigue un metal bastante inusual, el gadolinio, que posee propiedades magnéticas extraordinarias. En primer lugar, a diferencia del europio, el gadolinio es bastante estable al aire, por lo que puede almacenarse sin degradarse simplemente en forma de un cubo como este. Además de esto, el gadolinio es muy fácil de magnetizar, ya que es el paramagnético más fuerte de todos los metales de tierras raras. Debido a estas propiedades inusuales, los compuestos de gadolinio se utilizan hoy en día como contraste en la resonancia magnética, bajo el nombre comercial de Magnevist. Después del gadolinio viene el terbio, que al igual que otros metales de la serie de los lantánidos, se presenta como un trozo de metal que cualquier transeúnte podría simplemente patear. Sin embargo, sabiendo el valor de este elemento y su aplicación, difícilmente lo haría. Si se disuelve un trozo de terbio en cualquiera de los ácidos comunes, se puede obtener un compuesto de este metal, ya que, por ejemplo, en ácido clorhídrico o sulfúrico, este metal se disuelve perfectamente.
Al igual que el europio, el compuesto de terbio también brilla bajo la luz ultravioleta, solo que con una luz verde. Por eso, por ejemplo, al añadir un compuesto de este metal a la composición del vidrio, el llamado vidrio de terbio comienza a brillar con una luz verde intensa bajo la radiación ultravioleta, casi igual que el vidrio de uranio. Sin embargo, a diferencia del vidrio de uranio, el vidrio de terbio no es radiactivo, por lo que actualmente este metal se añade no solo a la composición del vidrio, sino también como aditivo en varios granates, que se utilizan hoy en día en láseres de estado sólido. Después del terbio en la tabla periódica viene el disprocio. La propiedad inusual de este metal radica en que sus propiedades paramagnéticas pueden cambiar dependiendo de la baja temperatura. Para demostrar este efecto, decidí realizar un experimento poco común. En él, construí un soporte especial en el que el disprocio cambiará sus propiedades magnéticas al enfriarse con nitrógeno líquido. Para ello puse un trozo de disprocio en un platillo y luego vertí un poco de nitrógeno líquido sobre él. Después de unos segundos, el nitrógeno dejó de hervir, lo que significa que el disprocio ya se había enfriado hasta la temperatura del nitrógeno líquido. Por eso, en cuanto acerco el disprocio enfriado al imán, este se atrae inmediatamente hacia él, quedando apoyado contra la superficie dura del vidrio. Todo esto se debe a que, a una temperatura inferior a 88 Kelvin, o menos 185 grados Celsius, el disprocio adquiere propiedades ferromagnéticas, por lo que ya puede ser atraído por el imán desde arriba, ya que posee propiedades magnéticas más fuertes que a temperatura ambiente. Si se sopla este metal con un secador de pelo, se calentará un poco, por lo que dejará de ser ferromagnético y volverá a caer en el nitrógeno líquido. Así, este ciclo se puede repetir infinitamente o hasta que todo el nitrógeno del plato inferior se evapore. Además, si se funde disprocio con hierro y terbio, se puede obtener una aleación muy inusual llamada terfenol D, que puede cambiar su tamaño bajo la influencia de un campo magnético. De este modo, es posible crear altavoces vibratorios inusuales que convierten toda la superficie bajo ellos en una fuente de sonido. Más adelante en la tabla está el inusual metal holmio, que al igual que el disprocio anterior, es bastante estable al aire. Sin embargo, hoy en día el sector tecnológico está más interesado en los compuestos de este metal que en su forma metálica. Por ejemplo, es interesante que el nitrato de holmio puede cambiar de color simplemente dependiendo de la iluminación. Por ejemplo, bajo la luz de los LED es amarillo, pero bajo la luz de una lámpara fluorescente se vuelve rosado. Todo esto se debe a la inusual estructura electrónica de este metal. Por cierto, esta estructura electrónica ha comenzado a ser utilizada recientemente por científicos de IBM para almacenar información en computadoras cuánticas. Imagínense, un solo átomo de holmio pudo almacenar un bit completo de información. Si se realizan algunos cálculos utilizando inteligencia artificial, en un solo gramo de holmio se puede almacenar tal cantidad de gigabytes que equivale aproximadamente al volumen de 23 millones de discos duros de 20 terabytes cada uno, lo cual en realidad es una comparación simplemente inimaginable. Así que creo que en el futuro, todos almacenarán todas sus fotos y videos de toda la vida en solo unos pocos microgramos de holmio. Después del holmio, el siguiente es el herbio, un metal que actualmente es muy importante en la medicina. El caso es que los compuestos de este metal se utilizan como aditivo en los láseres de estado sólido basados en granates de itrio. La gran ventaja de estos láseres infrarrojos es que su radiación es perfectamente absorbida por el agua, que constituye alrededor del 70% del cuerpo humano. De este modo, con un láser de herbio se pueden realizar operaciones o eliminar formaciones en la piel de manera fácil y casi indolora. Y debido a que este láser tiene una longitud de onda de solo 3 micrómetros, se puede evitar dañar los tejidos circundantes con la radiación térmica. Así que hoy en día no se puede prescindir de los metales de tierras raras si, por ejemplo, quiere eliminar rápidamente y sin efectos secundarios una verruga en el rostro. Otro metal de tierras raras, el tulio, también se utiliza hoy en día en láseres basados en granates, pero además en mezcla con cromo y holmio. Estos láseres infrarrojos se utilizan hoy principalmente en el ámbito militar o en meteorología. Además, el tulio, junto con el herbio, se añade a los amplificadores de señal de fibra óptica, que refuerzan la señal infrarroja en esos mismos cables submarinos alrededor del mundo. Sin ellos, la señal infrarroja se debilitaría y se perdería debido a la absorción gradual, incluso en la mejor fibra óptica basada en fluoruros metálicos. Y los dos últimos metales de tierras raras, además de ser los menos abundantes y los más caros, también tienen aplicaciones bastante raras que, sin embargo, resultan bastante interesantes. Por ejemplo, tanto el terbio como sus compuestos, junto con el tulio y el herbio, se utilizan como aditivos en el vidrio óptico y también se emplean en medicina, pero lo más interesante hoy en día en este campo, en mi opinión, es el metal lutecio,
o más precisamente su isótopo lutecio-177. Actualmente, este isótopo, que se obtiene en reactores nucleares, se utiliza para tratar tipos bastante raros de cáncer, concretamente para el tratamiento de tumores neuroendocrinos. Es interesante que una sola dosis de este medicamento que contiene lutecio-177, llamado Lutathera, cuesta alrededor de 20.000 euros, y en total, el curso del tratamiento implica la administración de 3 dosis de este medicamento, así que es algo bastante caro. Además de esto, el isótopo estable de lutecio, el lutecio-175, ya se utiliza junto con el itrio en la composición de unos cristales inusuales llamados centelleadores. Estos cristales pueden convertir de manera eficiente los rayos X invisibles en luz, por lo que se utilizan ampliamente en la tomografía computarizada. Bueno, creo que después de ver este video han aprendido más sobre estos inusuales metales de tierras raras, y por qué ahora, y también en el futuro, desempeñarán un papel más importante en la industria y en diversos sectores. Y si les ha gustado este video, como siempre, no olviden darle like y suscribirse al canal, donde aprenderán muchas cosas nuevas e interesantes.